En este vídeo vamos a dar una breve introducción a la evaluación de políticas públicas mediante una técnica cuantitativa que se conoce como los ensayos aleatorios controlados o los experimentos aleatorios controlados, en inglés Randomized Controlled Trials o RCT. La idea no es explicar todos los detalles técnicos de cómo hacerlo, sino dar una visión un poco global de en qué consiste, qué ventajas tienen, para que así, una vez se entienda, podamos difundir las ventajas de esta técnica y podamos conseguir que más gente las implemente. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea fundamental es que queremos medir algo, queremos medir el efecto de una política. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos aquí la evolución de la encuesta de población activa durante 3 años, del 2017 hasta finales del 2019, y vemos que básicamente la población activa ha tenido una tendencia ascendente. Es más, en el primer trimestre del 2019 se aplicó un cambio en la regulación y queremos evaluar, queremos saber si realmente ese cambio ha sido bueno, si realmente ese cambio en la política de empleo ha aumentado la cifra de la población activa. Si nos referimos a lo que realmente reportan los medios de comunicación, muchas veces dirían que, dado que vemos que la trayectoria es ascendente, incluso que después de la política crece todavía más la población activa, en muchos medios de comunicación, especialmente si tienen una ideología a favor del gobierno que implementa esta política, dirán que el efecto de esta política ha sido positivo. Sin embargo, no sabemos realmente cuál ha sido el efecto de esta política. Simplemente sabemos que el empleo ha ido aumentando en estos años, que ha aumentado más a partir de cierto año, pero no podemos saber la causa de que haya ocurrido este aumento del empleo a partir del primer trimestre del 19. Sabemos que una cosa que ha cambiado es esta medida política, pero podían haber cambiado muchas otras cosas. Es decir, no podemos atribuir que el aumento de la población activa se deba a la política y, por tanto, no podemos evaluar, no podemos decir, no podemos medir cuál ha sido el efecto de esta nueva política. ¿Por qué? Bueno, porque realmente, si simplemente observamos la evolución de la variable de la encuesta de población activa, no sabemos qué hubiera ocurrido si esta política no se hubiera implementado. Quizá, si no se hubiera implementado, el empleo hubiera aumentado más rápido, lo que sería esta línea roja. O quizá, debido a que se ha implementado esta política, si no se hubiera implementado, la población activa hubiera aumentado de una forma más lenta. O a lo mejor hubiera incluso disminuido, o incluso hubiera seguido exactamente la misma evaluación que ha seguido. Es decir, no sabemos realmente cuál es el efecto que esta nueva política ha tenido sobre la población activa, pero queremos saberlo porque queremos evaluar si esta política es buena o no. Es más, si hacemos políticas similares en poblaciones similares a las que se ha aplicado esta política, podríamos predecir cuál es el efecto. Para hacerlo, vamos a aplicar un experimento, en concreto un experimento aleatorio controlado. ¿En qué consiste? Bueno, en primer lugar, es una técnica experimental. Eso quiere decir que vamos a tener una medida precisa del efecto que tiene en media una medida. Vamos a estar midiendo algo. Tenemos que tener el valor cuantitativo de esa variable que queremos medir, que tenemos que decidir muy bien cuál va a ser, qué valor tenía antes de nuestra intervención y después de la intervención. ¿Por qué? Bueno, porque queremos realmente poder establecer la causalidad. Podemos querer decir que el aumento del valor de esa variable se debe precisamente a la medida política que hemos establecido. Para, a partir de ahí, si a lo mejor lo hemos hecho en una población pequeñita, experimental, bueno, pues poder escalarlo a otras poblaciones. Si se dieran las mismas condiciones que se han dado cuando hemos realizado el experimento en otra población, en otro momento, bueno, pues podríamos predecir que si se hace la misma medida política, podemos predecir cuál va a ser el efecto de esa medida. Se trata, en el fondo, de tomar decisiones basadas en la evidencia que viene de experimentos controlados. Se realizan con un bajo coste y además podemos medir el efecto específico bajo esas condiciones del experimento. Es decir, ya no nos vamos a basar tanto ni en la intuición ni en nuestra ideología, sino que lo que nos basamos es, bajo estas condiciones, tomando esta medida, esto es lo que obtengo. Esto es la variable que había decidido que iba a medir, este es el valor que tenía antes, ahora he hecho la medida, este es el valor que tiene después. Bueno, pues puedo decir que si este valor ha cambiado, se debe precisamente a esta medida que he hecho.
En el fondo es una técnica, obviamente existen alternativas a esta técnica cuantitativa. Es muy difícil que se den las condiciones para poder realizar un experimento y se trata precisamente un experimento controlado y se trata precisamente de favorecer el que se den estas condiciones. Pero incluso aunque no se dieran estas condiciones, existen otras técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas, que no debemos verlas como que están en competencia con la realización de experimentos aleatorios controlados, sino que son complementarias y en muchos casos ayudan a tener una mejor idea. Pero si lo que queremos es tener una medición precisa del efecto de una política, lo mejor que podemos tener es un experimento aleatorio controlado. Antes de realizarlo, entendamos bien cuáles son las consideraciones previas que tenemos que tener. En primer lugar, tenemos una intuición, tenemos una teoría del cambio. Sabemos o creemos que si hacemos un tipo de medidas, bueno, esto va a tener un efecto positivo, esperemos, sobre una cierta variable. Pero tenemos que saber sobre qué variable, tenemos que saber qué es lo que vamos a medir. Y eso hay que decidirlo porque tiene que haber una conexión entre nuestra intervención y aquello que medimos. Pero aquello que medimos tenemos que poder medirlo. Es decir, tenemos que ser capaces de saber cuál es la variable que realmente refleja el efecto esperado, la variable o muchas variables, porque pueden ser más de una, en las que esperamos que haya un efecto de tomar nuestra política. Si estamos evaluando de forma cuantitativa, aquello que no medimos no es evaluable. Y muchas veces, aunque quisiéramos tener el valor cuantitativo de qué es lo que ha pasado, esa variable es difícil de calcular. En esos casos se puede intentar tener una aproximación, una variable que sí que podemos medir, que está altamente correlacionada con lo que queremos medir. Pero cuanto mejor sea nuestra proxy, idealmente cuando esa proxy es realmente aquello que queremos medir sobre lo que queremos afectar, sobre lo que queremos tener un efecto, mejor. Dado que estamos evaluando, necesitamos variables y necesitamos todo tipo de variables, no solo aquellas sobre las que creemos que va a haber un efecto, sino sobre también otras que creamos que a lo mejor no va a haber un efecto, pero realmente descubramos a partir de nuestra intervención que sí hay un efecto sobre ellas. Por tanto, cuantas mayor número sea de variables que podemos medir, más vamos a aprender sobre nuestro experimento. Necesitamos tener variables que ya existan, preexistentes, y que además podamos medir antes del experimento y después. La evaluación cuantitativa no implica que todas nuestras variables tengan que ser variables administrativas estándar de las que utilizamos los economistas, como el PIB o la inflación. No. Podemos querer medir cosas subjetivas, como por ejemplo la satisfacción de los individuos por el hecho de que se ha hecho una variable, se ha hecho una intervención, perdón, y vamos a reflejar esa actitud subjetiva en una encuesta en la que vamos a tener una variable en la que medimos la satisfacción. No todo tiene que ser variables económicas, pueden ser variables reportadas, pueden ser variables que creemos, pueden ser variables que ya se estén recogiendo sobre esta población y que simplemente observamos si hay cambios en la variable cuando se ha hecho una política. Veamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos una política de empleo, un cierto programa de empleo, y el dato que estamos intentando medir es cuál es la media de empleo desde el momento anterior a que se aplica esta política frente a qué ocurre cuando la política se aplica. Si simplemente recogemos las medias de estos dos periodos, podríamos decir, o mucha gente diría, que esta política ha sido efectiva porque el empleo ha aumentado desde antes de aplicarse el programa, ahora que se está aplicando el programa. ¿Cuál es el problema? Que aún así no podemos decir que el empleo haya aumentado porque se ha aplicado este programa específico, porque muchas otras cosas pueden haber cambiado entre el periodo inicial y el periodo final. Por ejemplo, la situación económica ha podido mejorar, algunos países externos han podido aumentar sus importaciones de nuestros productos o muchas otras cosas que no son realmente debidas ni relacionadas con el hecho de que nosotros hemos tomado un programa. Por tanto, la comparación entre el final y el inicial no nos va a permitir decir si el efecto completo o parte del efecto o incluso el opuesto del efecto se está debiendo a nuestro programa. Lo que queremos saber es queremos medir exactamente cuál ha sido el efecto de nuestro programa. Es decir, la diferencia entre estas dos cosas en muchos casos no nos va a ser útil. ¿Por qué? Porque lo importante para saber cuál es el efecto de un programa, de una política, es saber el contrafactual, es decir, qué hubiera pasado si no se hubiera hecho la intervención. Y para eso, claro, estamos en un mundo que no es real, porque la intervención sí que se ha hecho. ¿Qué es lo que quiere decir? No observamos
qué es lo que hubiera ocurrido en un mundo en el que esa intervención no se ha hecho. Por tanto, esto es una técnica experimental. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es aplicar la medida política no a toda la población, sino a una sola parte de la población, a la que llamamos grupo de tratamiento, para tener un grupo de comparación, para tener un grupo sobre el que no se hace la política, y entonces vemos cómo ha cambiado esa variable cuando hemos aplicado la política frente al grupo al que no hemos aplicado la política. Y por tanto vamos a tener que medir antes y después, pero antes y después tanto el grupo de tratamiento al que se aplica la política, en esta presentación en color azul, frente a el grupo de control al que no se le aplica la política. La clave para poder comparar es que inicialmente el grupo de control y el grupo de tratamiento sean muy similares en la variable que queremos medir y a lo mejor en muchas otras variables demográficas, que sean realmente lo más similares posibles. ¿Por qué? Porque si realmente el valor del empleo es el mismo antes de aplicar la política y después de aplicarla observamos que el empleo ha cambiado tanto en el grupo en el que se ha aplicado la política como en el que no se ha aplicado la política, ahora podremos decir que el efecto de nuestra política ya no es la diferencia entre las dos barras azules, sino es la diferencia entre la barra azul final y la barra roja final. Podríamos decir que esto es el efecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces el grupo de control, el grupo con el que comparamos nuestro programa, el grupo que no recibe la intervención, muchas veces no es exactamente idéntico al grupo inicial. Por ejemplo, el nivel de empleo entre el grupo que inicialmente recibe el programa y el que no lo recibe podría ser ligeramente distinto. Si esto ocurre, en este caso, bueno, ya no podemos decir que el efecto es solo la diferencia entre las dos barras azules, desde luego, ni entre la azul y la roja, sino que el efecto realmente del programa va a ser la diferencia entre la barra azul final y la barra azul original, inicial, menos el efecto entre la barra roja a la que no se ha aplicado el programa final y la barra roja inicial. Esto menos esto, menos esto, menos esto. Obviamente, si inicialmente los dos grupos son exactamente idénticos, eso es equivalente a hacer la diferencia entre la barra azul y la barra roja finales. Pero si inicialmente las condiciones no son exactamente las mismas, es más apropiado hacer la diferencia entre las dos barras azules final inicial menos la diferencia entre la barra roja final y la barra roja inicial. ¿Cómo construimos el grupo con el que se compara? En este vídeo ponemos el énfasis en utilizar un método experimental, que es el experimento aleatorio controlado. Pero hay otras maneras de hacerlo, ahora lo explicaremos con más detalle. Normalmente el experimento aleatorio controlado lo que hace es que de una población la divide en dos grupos completamente aleatorios sin ninguna razón por la que unas ciertas observaciones caen en el grupo de tratamiento y otras en el grupo de control, y lo hace absolutamente de manera aleatoria, sin ninguna razón que esté relacionada con la intervención que estamos haciendo. ¿Por qué esto es importante? Hagamos la analogía con los ensayos clínicos en medicina. Imaginemos que intentamos ver cuál es el efecto de una cierta medicina y tenemos una población en la que en esa población hay individuos que están sanos e individuos que no están sanos. Bueno, pues enfermos. Imaginemos que a quien damos la pastilla no lo hacemos de una manera aleatoria. Se la damos, imaginemos el caso extremo, damos la pastilla solo a los individuos que están sanos y a los que están enfermos no les damos la pastilla. Y posteriormente medimos cuál es el nivel de salud de los dos grupos. Obviamente vamos a ver que los sanos están más sanos, pero ¿sabemos que están más sanos porque se han tomado la pastilla o están más sanos porque inicialmente ellos estaban sanos y los otros estaban enfermos? Cuando hacemos un ensayo de una pastilla, quién cae en el tratamiento y quién en el placebo, o lo que llamamos control, es totalmente aleatorio. Y eso es lo que vamos a tener que diseñar en nuestro experimento. A veces la naturaleza nos ayuda, a veces no necesitamos ni siquiera hacer esta aleatorización porque realmente ocurre un fenómeno interesante que queremos estudiar y queremos medir, natural, que de una forma completamente aleatoria afecta a una población de una manera, pero no afecta a otra población idéntica a la que no la afecta. Y entonces no necesitamos crearnos ese grupo de control porque ya existe, nos lo ha creado la naturaleza. Existen otros métodos experimentales para tener grupo de comparación. Uno de ellos, por ejemplo, es el emparejamiento estadístico, que consiste en, una vez yo tengo la población, encuentro parejas
de observaciones que se parecen en un montón de variables en las que creo que son relevantes. Pues a lo mejor individuos que tengan el mismo género, la misma edad, una renta parecida y un nivel de estudios. Y ahora sí que realizo una aleatorización. Lo que hago es, de estos dos individuos, sin ninguna razón, a uno le asigno a tratamiento y al otro le asigno a control. Estoy aleatorizando, pero estoy aleatorizando intentando obtener una muestra en la que en cada pareja de observaciones similares una va a tratamiento y la otra va a control. Esto cuando tenemos problemas de tamaño muestral, cuando tenemos muestras muy pequeñitas y además de mucha diversidad de nuestras observaciones, es decir, que si diferencian en mucho, ayuda a lo que vamos a llamar el poder estadístico el emparejar observaciones y aleatoriamente mandar una a tratamiento y a otra control. Hay otros métodos no experimentales, como por ejemplo el método de variables instrumentales, que no vamos a explicar hoy en este vídeo. Pero la idea es siempre la misma, tener un grupo de comparación. Los experimentos aleatorios controlados, precisamente el nombre lo que nos dice es, primero, que es un experimento y por tanto nosotros estamos decidiendo la intervención. Tenemos una teoría del cambio, tenemos una intuición, creemos que si afectamos si hacemos una intervención sobre una cierta variable, vamos a obtener un cambio y sabemos establecer la relación. Y sabemos qué es lo que queremos medir, sabemos cuál es la variable que realmente podemos medir y que realmente refleja el efecto principal de la intervención que queremos hacer. De manera que medimos esa variable tanto en el tratamiento como en el control. Esto a veces es un poco complicado porque precisamente por la idiosincrasia de estar realizando un programa o una cierta política tenemos mucho más contacto con el grupo de tratamiento que con el grupo de control al que no le hacemos nada. Pero si realmente queremos evaluar y queremos comparar, necesitamos tener la misma calidad en las observaciones de las variables que queremos afectar tanto en el grupo de tratamiento como en el control. ¿A quién se asigna a tratamiento y control? Obviamente tiene que ser completamente aleatorio y no debido a ninguna razón. Incluso el caso más sangrante es cuando esas razones son algo que éticamente nos impulsa a darle el tratamiento a todo el mundo, pero damos el tratamiento en función de las necesidades. Bueno, pues si solo le vamos a dar la pastilla, si solo le vamos a dar la política, el tratamiento a aquel que lo necesita, obviamente no vamos a tener una buena estimación de cuál es el efecto de esa pastilla. Es más, si solo se la damos a aquel que la necesita y no se la damos al que no, podemos estar observando que la pastilla no tiene efecto o que tiene demasiado efecto. No estamos haciendo una buena medición. Cuando hacemos esta asignación aleatoria es importante decidir a qué nivel estamos aleatorizando. ¿Estamos aleatorizando a nivel de individuos, a cada individuo en un sitio, o por las condiciones en las que estamos aplicando en nuestro programa no es posible aleatorizar a individuos de un mismo barrio, de un mismo municipio, de una misma escuela, de un mismo nivel educativo, y realmente lo que necesitamos es tener un grupo, hacemos la aleatorización a un nivel más amplio. Tenemos dos grupos muy similares, a lo mejor dos municipios que podamos justificar que realmente antes de la intervención son muy similares y aleatoriamente uno va a control, otro va a tratamiento, dependiendo de cuál es la calidad de nuestros datos y dependiendo de la idiosincrasia de cómo podemos realizar nuestro experimento. Y por último es fundamental que tenemos control, y control quiere decir que lo que hemos diseñado es lo que se cumple, es decir, quien va a tratamiento y le ocurre lo que está diseñado para tratamiento, y quien va a control y le ocurre lo que está diseñado a control. Que vayan a uno o a otro se puede hacer estratificando los datos, que es este método de emparejamiento que he mencionado antes, o directamente una aleatorización en el que nos fiamos de la estadística, en el hecho de que si es realmente aleatorio quién va a tratamiento y quién va a control, realmente al final vamos a obtener dos muestras inicialmente muy similares, porque no hay ninguna razón por la que alguien ha caído en tratamiento o alguien ha caído en control. Un ejemplo típico de aleatorización es si estamos haciéndola a nivel de individuo, imaginemos que tenemos un código, por ejemplo, los DNIs de todos los individuos, y decidimos que los individuos con un DNI par, que acaba en un número par, van a ir a tratamiento y los que tienen un número impar van a ir a control. Bueno, no hay nada relacionado con el último dígito de tu DNI que esté relacionado con la política que estás realizando. Y en ese caso, básicamente, estadísticamente las dos poblaciones, la que va a tratamiento y la que va a control, van a ser muy similares. Este gráfico yo creo que lo expresa muy bien, expresa la idea de que los experimentos aleatorios controlados nos permiten establecer causalidad.
¿Cuál es la idea? Imaginemos que tenemos una población y aleatoriamente la dividimos en dos grupos que inicialmente son idénticos. Uno es el de tratamiento y otro es el de control. Bueno, medimos cierta variable, dado que los dos grupos son idénticos, el valor de esa variable debería ser muy similar, y ahora al grupo de tratamiento le hacemos una intervención, cambiamos una única cosa. Al otro grupo, al de control, no hacemos nada y volvemos a medir esa misma variable. Bueno, pues si la intervención hace algo sobre la variable que creemos que hace algo, obviamente el nuevo valor de esa variable en el grupo de tratamiento será distinto que en el grupo en el que no hemos hecho nada. Y la idea es decir, bueno, pues si este nuevo valor en el grupo de tratamiento es distinto del grupo de control, dado que inicialmente eran exactamente los dos grupos eran iguales, que no ha habido ninguna razón por la que unas observaciones han caído en tratamiento y otras en control, ha sido completamente aleatorio, bueno, si los dos grupos eran iguales, quién ha caído en tratamiento y en control es totalmente aleatorio y solo hemos hecho un cambio, que es que a este grupo le hemos dado la intervención y al otro no, cualquier diferencia que observemos entre los dos solo puede deberse al único cambio que hemos hecho, que es el valor de la intervención que hemos hecho, la intervención, y por tanto podemos establecer causalidad. Un único cambio entre tratamiento y control nos permite ver que si observamos en la variable resultado, observamos algún cambio, solo se puede deber a la única causa que ha cambiado. Esto es importante porque en muchas ocasiones los programas de políticas que se implementan, claro, no son solo una intervención, son un paquete de intervenciones en las cuales se hacen un montón de cosas distintas. Bueno, pues realmente tenemos que ser conscientes de que en ese caso, si a un grupo le estamos dando, al grupo de tratamiento le estamos dando el paquete de intervenciones y al otro no, la evaluación que vamos a hacer no va a ser sobre cada uno de los elementos, de los componentes de ese paquete, sino que como estamos comparando con el grupo al que se le ha dado el paquete frente al grupo al que no se le da nada, la única evaluación que vamos a poder hacer es el efecto del paquete completo frente a no dar nada. Y eso es lo que estamos evaluando, no cada uno de los elementos de ese paquete. Por supuesto que podemos intentar ser más ambiciosos y si queremos medir el efecto de un montón de intervenciones, bueno, pues podemos hacer un diseño en el cual se les ofrezcan distintos paquetes a distintos grupos aleatorios y comparemos cada uno de esos grupos con el control al que no se le ha dado nada o incluso entre ellos. Pero tenemos que tener mucho cuidado en saber cuál es el grupo de control relevante, qué estamos comparando con qué. Obviamente a lo mejor queremos ver un diseño incremental en el que a algunos se les dé un paquete básico, el paquete A otros un paquete un poquito más con más medidas que incluye el paquete A y algunas cosas adicionales y a otros un paquete todavía más completo que incluye todo lo que hay en el paquete B más otras medidas adicionales. Esto lo podemos hacer y podemos comparar el paquete C más completo con el paquete B que es menos o el B con el A o el A con el C, pero tengamos claro qué estamos comparando con qué, porque en ese caso solo estaremos midiendo, solo estaremos evaluando el efecto incremental, si estamos comparando el paquete B con el C, de las cosas adicionales que hemos incluido desde el paquete B hasta el paquete C, solo el efecto incremental. Es decir, es muy importante tener claro qué es lo que vamos a comparar y qué comparaciones podemos hacer. Y tener claro que cuando se hace más de una intervención, estamos midiendo el efecto conjunto de todo lo que va en esa intervención, no el efecto de cada uno de los elementos que van en esa intervención. Aquí explicamos las 6 etapas básicas de un experimento aleatorio controlado. En primer lugar, especificamos qué intervención, qué es lo que vamos a hacer, teniendo en cuenta una teoría de, bueno, vamos a hacer esto porque creemos que va a cambiar esta variable. Tenemos una teoría del cambio y esta variable la vamos a medir de esta manera concreta y la puedo medir. Una vez tenemos esta idea, entonces decidimos sobre cuál es nuestra población, sobre quién vamos a aplicar la medida y establecemos una unidad de asignación. Vamos a aleatorizar a nivel de individuo, de barrio, de pueblo, de escuela. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues depende de las condiciones que se den y depende de lo que queramos medir. Pero una vez establezcamos esas unidades de asignación, ahora es cuando totalmente de forma aleatoria unos caen en tratamiento y otros caen en control. Una vez lo sabemos, debemos recoger variables iniciales, cuál es la situación de esas dos poblaciones para comprobar en primer lugar que realmente nuestro supuesto de que son idénticas, de que la aleatorización ha sido un éxito, es decir, que las dos poblaciones realmente son idénticas en todas las variables que podemos observar antes de hacer nuestra intervención.
Una vez lo hemos comprobado y sabemos que estamos observando qué variables estamos observando y que las podemos observar con la misma calidad tanto en tratamiento como en control, entonces es cuando hacemos la intervención y recogemos los datos. Los primeros datos que recogemos, que es muy importante, serán aquellos que nos digan si realmente nuestra intervención, nuestro diseño experimental se está cumpliendo. Muchas veces en el día a día de aplicar un programa ocurren cosas. Hay voluntarios o hay participantes en el programa que no siguen exactamente las reglas. Hay personas, hay observaciones de nuestra muestra que por algunas razones desaparecen. Ocurren cosas, bueno, pues es muy importante recoger esas cosas que ocurran para no engañarnos después sobre cuál es el efecto de la intervención. Si sabemos hasta qué punto se ha aplicado nuestro diseño, luego podremos limpiar los datos y podremos ver, bueno, realmente cuáles son los datos en los que realmente puedo comparar y se han cumplido las condiciones de lo que yo había diseñado. Es decir, hay que recoger claramente cuál es la diferencia entre el diseño ideal que hemos hecho y la realidad de la implementación de la política. ¿Por qué? Porque si no nos estamos engañando, y además es importante que esa medición de esas variables normalmente se haga por alguien independiente, por alguien que no sea quien realmente tiene un interés en el efecto, porque esto puede provocar un conflicto de intereses. Lo mismo ocurre con los datos finales. Cuando se recoge el resultado es mejor que lo recoja una entidad independiente. Para a partir de recoger esos datos, obviamente hacer los cálculos de cuál ha sido el impacto, emitir un informe e idealmente decir, bueno, bajo estas condiciones, el efecto de este programa lo podemos medir que ha sido esto. Bueno, pues si se dan unas condiciones similares, podemos predecir que si se aplicara este programa tendría este efecto. Podemos predecir el efecto y por tanto podemos hacer políticas basadas en la evidencia. Sabemos el efecto que va a tener algo y entonces cuando se dan unas condiciones similares podemos ver qué es lo que probablemente ocurrirá en el futuro si realmente esas condiciones son tan similares. Para que todo esto funcione necesitamos que nuestra muestra sea grande. Y grande quiere decir que tengamos poder estadístico. ¿Qué es el poder estadístico? Es la probabilidad de poder establecer correctamente que una intervención que funciona, realmente es efectiva. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando calculamos el poder estadístico? Bueno, pues tenemos primero una intuición, una hipótesis de cuál es el efecto sobre una variable de una cierta intervención. Podemos haberlo basado en otras intervenciones que se han hecho en condiciones similares en otros países o en algún estudio previo, pero más o menos esperamos que nuestro efecto vaya a estar entre este valor y este valor, este porcentaje. Bueno, pues ahora lo que hacemos es ingeniería inversa. Decimos, si yo creo que mi efecto va a tener este tamaño, ¿cómo de grande tendría que ser mi muestra? ¿Cuántas observaciones tendría que tener para que con una cierta probabilidad, lo que se conoce un intervalo de confianza, realmente capturara estadísticamente que si la intervención es efectiva, encontrara que es efectiva? ¿De acuerdo? Entonces es ir hacia atrás. Partimos de yo creo que este va a ser el tamaño, que este va a ser el tamaño del efecto, cómo de grande tiene que ser la muestra para que con un cierto intervalo de confianza, a veces se elige el 80%, el 90%, el 95%, yo pueda decir que estadísticamente si el efecto está ahí, realmente está ahí. Para ello necesitamos muestras grandes y el poder estadístico aumentará cuanto más grande sea nuestra muestra, cuanto menos diversa sea nuestra intervención, es decir, cuanto la población sea más homogénea y también el número de tratamientos que estamos utilizando sea más pequeños posibles. Es decir, tendremos con mayor poder estadístico mayor probabilidad de encontrar un efecto positivo de la intervención. Luego, si realmente queremos probar que algo funciona, cuanto más sencillo sea nuestro experimento, cuantos menos tratamientos tengamos, cuanto más homogénea sea la población, más voy a estar seguro de que si funciona, realmente capturo que funciona. El tema de calcular el poder estadístico requiere un cálculo y es una técnica que hay que aprender, pero es relativamente sencillo y existen softwares, aquí doy uno, Optimal Design, pero hay otros que ayudan a hacer este cálculo. Pero el cálculo de poder estadístico solo se puede hacer una vez se tiene claro qué es lo que se va a medir, cuál es la población sobre la que se va a aplicar y quién va a ser el grupo de tratamiento y quién va a ser el grupo de control, es decir, qué es lo que se va a comparar. En el día a día de realizar un experimento aleatorio
controlado hay muchos problemas y hay muchas cosas que hay que anticipar y tener en cuenta. Y aquí están las más importantes. La primera es, bueno, el que podemos tener una baja tasa de adopción del programa que estamos aplicando, o que haya grupos pequeños y por tanto no tengamos poder estadístico. Cuanto más grandes sean esos grupos, más capacidad tendremos de verlo. Pero obviamente hay que trabajar para que esos grupos sean grandes. Hay que conseguir que si estamos haciendo un programa que realmente los individuos pueden decidir adoptar o no, bueno, pues que realmente lo adopten de una manera suficientemente alta para que tengamos suficientes observaciones de gente que ha recibido la intervención que estamos diseñando. Obviamente, una de las variables interesantes de estos estudios, si realmente los individuos tienen que decidir si adoptar la política o no, es precisamente cuál es la tasa de adopción cuando la aplicamos. Porque no solo es, bueno, yo he decidido que cuando hago esta intervención y la gente la adopta, este es el efecto. No. Cuando tú haces esta intervención, el primer efecto es, ¿realmente lo aplican, lo adoptan, aplican esa medida? Relacionado con esto está el tema de la pérdida de observaciones. Muchas veces durante la duración de la política o del programa que estamos haciendo hay gente de la que perdemos observaciones, que se desapuntan del programa, que no podemos, por diversas razones, no podemos medir los efectos. Bueno, pues en esos casos es importante saberlo y además medirlo cuánta gente estamos perdiendo en los distintos tratamientos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el hecho de que abandonen la política, de que desaparezcan observaciones, se debe a cosas intrínsecas, a cosas del programa. A que durante la duración del programa realmente pensaban seguir reportando sus resultados, pero ya no lo hacen. Y eso quiere decir que el efecto de nuestra política no solo tiene un efecto sobre aquellos que han hecho el programa hasta el final, sino que tiene un efecto sobre aquellos que deciden no hacer el programa. Puede tener un efecto negativo, puede seleccionar quién hace el programa y quién no lo hace. Otro tema importante es, obviamente, este problema ético de la oposición al tratamiento aleatorio. Éticamente, muchas veces, cuando uno cree que la medida que va a adoptar es buena, es positiva, tiene este problema de que, bueno, a alguna gente les va a dar esa medida y a otros no. Unos van a hacer tratamiento, pero para que podamos comparar y para que podamos aprender de verdad si la medida funciona, necesitamos tener un grupo de control que no recibe la medida. Esto quiere decir que hay una tensión entre qué aprendemos, entre el poder aprender del experimento y aprender y poder evaluar y medir precisamente cuál es el efecto de la política y el hecho de que querríamos hacer esta política para todo el mundo. Pero primero va el experimento y luego va la implementación para todo el mundo. ¿Por qué? Porque primero, si estamos midiendo es porque no estamos seguros de si la política es buena o mala, o si es muy efectiva o poco efectiva. Luego tampoco tiene sentido dársela a todo el mundo. Es mejor aprender cómo de buena es para ver si luego se la vamos a querer dar a todo el mundo. Y en segundo lugar, bueno, es que en muchas ocasiones tenemos la oportunidad de, yo he creado mi tratamiento y mi control, al control no le he dado nada, pero una vez haya terminado el estudio, nada impide que yo ahora cambie el orden de mis intervenciones y aquellos a los que no les dé nada, ahora se lo dé. Es decir, en el tiempo puedo darlos después, pero necesito este tratamiento aleatorio, necesito tener un grupo de control. Otros problemas adicionales puede ser la falta de cumplimiento con los procedimientos establecidos. Mi diseño experimental es el ideal para medir lo que quiero medir, pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Mis voluntarios realmente han asignado aleatoriamente? ¿Aquellos que les estaban pidiendo un programa no se lo han dado realmente? ¿Han medido con igual calidad al grupo de control y al de tratamiento? Todo esto hay que intentar preservarlo y tiene sus complicaciones y en todo caso hay que reportar qué cosas han ocurrido durante la implementación del experimento. Otro tema adicional es la contaminación entre control y tratamiento. Nosotros queremos separar aquellos individuos que reciben el tratamiento de aquellos que reciben el control. ¿Por qué? Porque simplemente el que haya comunicación entre ellos, el que sepan que a otros se les está dando una cosa que a ellos no se les está dando, quizá afecte su comportamiento y afecte el resultado, afecte la variable que estamos viendo. Entonces, cuanto más los podamos tener separados, mejor. Ya he mencionado esto antes, la dificultad de medir variables en control. Con el grupo de control tenemos menos contacto y por tanto a veces es más difícil medir las mismas variables que en el grupo de tratamiento, pero realmente si queremos comparar tenemos que irnos al mínimo de variables que podemos controlar, que podemos tener en el grupo de control para también medirlas en el de tratamiento. Pero lo que nos marca qué es lo que estamos midiendo es aquello que de una manera fiable y precisa vamos a poder medir en el grupo de control. En el grupo de tratamiento quizá tengamos muchas otras cosas,
Pero aquellas cosas que tengamos de grupo de tratamiento que no podamos comparar porque no tenemos las variables en el grupo de control, no las vamos a poder evaluar. Luego el mínimo nos lo marca qué es aquello que podemos medir en el grupo de control con la misma calidad que en el grupo de tratamiento. Un tema adicional es que muchas veces en estos efectos se mira el efecto en la media, en la variable resultado en la media. ¿Ha habido un efecto positivo o negativo? Bueno, o cómo de grande ha sido ese efecto en la media. Pero ocurre que muchas veces las poblaciones sobre las que se aplican estas políticas son heterogéneas y a lo mejor el efecto de una política no es lo mismo entre la gente de unas condiciones y de gente de otras. Es más, pensemos por ejemplo en una política de discriminación positiva, de ayudar a aquellos que tienen menos. Y estamos midiendo su esfuerzo, cuánto trabajan o cuánto tardan en encontrar un trabajo. Bueno, pues a lo mejor el efecto no es el mismo, el efecto de una política de discriminación positiva no es el mismo sobre aquellos que tienen altas capacidades o altas habilidades y aquellos que menos. Pueden incluso que el efecto sea distinto de tamaño o incluso que sea contrario, que el efecto sea positivo para unos y efectos negativos para otros. Por eso es importante que nuestras muestras sean lo suficientemente grandes para que si realmente existen subgrupos en nuestra población a los que potencialmente a unos les pueda afectar la variable de una manera y a otros de otra, podamos medirlo, tengamos suficiente tamaño muestral para poder comparar si realmente lo que ocurre a un grupo grande, a un grupo de unas características, es distinto a lo que ocurre a un grupo de otras características. Y por último, como ya he mencionado, la importancia de medir independientemente las variables. Si quien mide el resultado es la misma persona que tiene un interés por demostrar que la política es efectiva, pues quizá eso crea un conflicto de interés y por tanto es interesante dedicar recursos de la implementación de estos programas a tener una agencia externa que sea la que sin ningún conflicto de interés mira los valores de las variables. Terminemos con un ejemplo clásico, un artículo de Chetty y sus coautores publicado en American Economic Review en el 2016, que lo que medía es el efecto de una política del Ministerio de Vivienda de Estados Unidos en el año 94, en el cual asignaban aleatoriamente cheques para acceder a vivir en buenos barrios. A una gente se le daba el cheque y a otra gente no se le daba el cheque, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto se le daba a unas 3.000 familias de distintas ciudades de Estados Unidos, Baltimore, Chicago, Los Ángeles y Nueva York. La aleatorización, ahora no quiero entrar en los detalles, pero se podría haber hecho a nivel individual, es decir, a unos individuos de Baltimore se les da y a otros individuos de Baltimore no se les da el cheque, a unos de Chicago se les da y a otros no se les da, o quizá se podría hacer, no se podía a unos dar el cheque y a otros no darlo dentro de la misma ciudad, entonces lo que se hace a lo mejor es elegir dos ciudades similares, por ejemplo Baltimore y Chicago, y en una de ellas se les da el cheque y en otra no se les da el cheque. Depende del tamaño muestral, depende de si puedes realmente mantener los grupos de tratamiento y control separados, depende si políticamente puedes hacer esto. Pero en todo caso, lo más interesante de esta intervención es que lo que hacen es medir el efecto de dar un cheque para comprarse una casa en un barrio bueno y no necesariamente miran únicamente si utilizan el cheque o no, que obviamente es lo primero que queremos medir, si han adoptado o no, sino que se pueden medir otras variables que no tienen que ser necesariamente monetarias. Aquí tenemos el ejemplo de dos variables que se miran en este artículo. Una es monetaria, una es ver, bueno, unos años después, cuál es el nivel de renta de aquellos que se les dio el cheque y se mudaron a los barrios más ricos en términos de renta. Y vemos que tiene un efecto positivo, comparándolo, cuidado, con dos grupos de control. Tenemos, en realidad hay dos grupos de control interesantes. Uno es aquellos a los que no se dio el cheque y no se mudaron, pero otro es aquellos a los que no se dio el cheque y no se mudaron. Queremos poder comparar los dos. El grupo de control más limpio y más claro es a los que no se les dio el cheque. Vemos la renta media de unos y otros y podemos comparar. Pero podemos mirar otras variables. También podemos mirar, por ejemplo, el porcentaje de niños de esas familias que se mudaron cuando se les dio el cheque, que van a la universidad versus los que no se les dio el cheque, no se mudaron a esos barrios y no fueron a la universidad. Y vemos que aumenta. Lo interesante de estas variables es que, fijaros, son variables, muchas de ellas obtenidas en el largo plazo. Es decir, no solo estudiamos el efecto de la intervención en el momento en el que se realiza, sino que podemos esperar unos cuantos años y si administrativamente se está recogiendo, por ejemplo, el porcentaje de gente de un determinado barrio que va a la universidad y se puede rastrear quiénes fueron los que recibieron el cheque o no, bueno, pues
mucho tiempo después de haber hecho la intervención, podemos seguir midiendo cuáles fueron los efectos a largo plazo de esa política. Por eso es interesante seguir midiendo variables, no solo en el momento de la intervención o durante la intervención o inmediatamente antes y después, sino mucho antes, mucho después, para ver cuáles son los efectos de largo plazo. Por eso es tan importante mantener las bases de datos administrativas, porque eso nos permite medir los efectos de cosas que se hicieron en el pasado mucho tiempo después. Como imagináis, esta técnica de los experimentos aleatorios controlados es una herramienta inicialmente diseñada por académicos que está teniendo mucho éxito, tanto en políticas públicas, pero también en empresas. Y una muestra de este prestigio incremental que están teniendo es que en el año 2019 se otorgó el premio Nobel a unos académicos que realmente están realizando experimentos aleatorios en países en vías de desarrollo. Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer. Lo importante de su investigación o de los casos que ellos nos cuentan es que no se fijan directamente en grandes políticas de dar dinero a un país pobre y ver qué pasa, sino que se fijan en los detalles, en lo que pueden controlar y diseñar, por ejemplo, y controlar y medir. Por ejemplo, miden cuál es el efecto sobre el desarrollo, también sobre la enfermedad, en este caso la malaria, de dar a un grupo de tratamiento, darles redes que eviten que les piquen los mosquitos, que son transmisores de la malaria, versus un grupo de control a los que no se les da esas redes. Y luego, después se mide no solo si controlan la variable la malaria o no, sino como consecuencia de haber tenido la malaria o no, porque tenían la red de mosquitos o no, bueno, si eso afecta a otras variables de su desarrollo económico. Una cosa totalmente centrada en el campo, en algo concreto, en una intervención pequeñita que a lo mejor uno cree que no va a tener muchos efectos, pero si piensa bien en la relación entre una intervención quizá no costosa, quizá pequeña, y el efecto que puede tener en el desarrollo, ese efecto puede ser mucho más grande que el de algo que no controlas. Cuando tú envías un montón de dinero a un país en vías de desarrollo, si no sabes realmente qué se hace con ese dinero, cuáles son las condiciones en las que se aplican, sobre quién se aplica, aprenderás muy poquito sobre si de verdad dar un montón de dinero es útil o no es útil. Estas intervenciones pueden ser costosas o no, si se aplican a mucha gente pueden ser muy costosas, pero por lo menos hay mucho más control. Para terminar, dejo aquí algunos recursos que yo creo que pueden ser útiles. Obviamente, Abhijit Banerjee y Esther Duflo colaboran y crearon el Poverty Action Lab, el laboratorio para la acción contra la pobreza, que tiene un montón de recursos muy didácticos con vídeos en su canal de YouTube en el que explican cómo hacer la aleatorización, cuándo hay que, por qué hay que aleatorizar, cómo decidir el tamaño de la muestra, cómo hacer el análisis, un montón de cosas. Estos vídeos están en inglés a un nivel didáctico y además en castellano. Pues quiero destacar estos dos recursos de un profesor joven de la Universidad de Suecia, Paul Campos, que ha escrito en castellano una entrada en el blog Nada es Gratis sobre cómo hacer los cálculos de poder estadístico, muy sencillita y que yo creo que da una idea un poquito más detallada de lo que he explicado aquí, y tiene un artículo, este sí en inglés, en el que explica paso por paso cómo hacer los cálculos de poder estadístico con simulaciones en el software estadístico Stata. Son recursos que están aquí, obviamente hay muchos otros. A nivel un poco de libros, y si realmente estáis interesados en estas intervenciones, destacar el libro de Banerjee y Duflo en el que cuentan su investigación y cuentan los problemas que han tenido implementando este tipo de evaluaciones aleatorias controladas y un montón de casos que yo creo que pueden inspirar un montón de intervenciones. Y a nivel un poco más general suelo recomendar también estos dos libros que hablan en general del método experimental y cómo este método experimental se ha aplicado no solo para políticas públicas sino también para empresas, como antes de decidir cualquier tipo de medida, pues tener evidencia de un experimento controlado ayuda mucho a establecer, bueno, pues si tomo esta medida, realmente qué es lo que va a pasar, porque voy a tener causalidad, voy a poder establecer causalidad. En todo caso, me gustaría concluir dejando aquí mis datos de contacto. Sé que esta es una presentación cortita en la que doy unas ideas generales. Si alguien está interesado en profundizar más o podemos ayudarle, aquí está mi correo electrónico. En mi Twitter hablo de este tipo hago divulgación de este tipo de investigaciones. En mi página web
Tengo mis artículos académicos en los que algunos de ellos he hecho este tipo de experimentos, pero también tengo artículos de divulgación más sencillos en los que hablo de casos no solo míos, sino otros ejemplos que han aplicado estas políticas. Y finalmente, gran parte de mis artículos de divulgación están publicados en un blog de economía que os animo a que sigáis, que se llama Nada es Gratis, en el cual un montón de investigadores académicos en economía, y en particular hay un subgrupo importante de gente que hace este tipo de experimentos, hablamos con más detalle de estas cosas a un nivel que esperemos que se entienda bien, como espero que se haya entendido bien esta charla y que haya sido útil. En todo caso, muchísimas gracias y de verdad que estaré encantado de continuar la conversación a través del correo electrónico o a través de Twitter. Gracias por todo.